Era una noche sin luna, la clase de oscuridad que se siente como un peso en los hombros. Había planeado ir a pescar con mi hermano como lo hacíamos de costumbre, pero esa noche él no pudo acompañarme. Un malestar lo había dejado en la cama y aunque me insistió en que no fuera solo, no quise dejar pasar la oportunidad. Los rumores de que la pesca era mejor cuando el cielo estaba cubierto me tentaron, y me embarqué solo en mi vieja lancha rumbo a las costas de San Blas. El aire era denso, cargado de humedad, y el único sonido que rompía el silencio era el motor de la lancha y el chapoteo ocasional de las olas contra el casco. Navegué hasta llegar a un punto donde sabía que las corrientes eran fuertes, ideales para atrapar a buenos peces. Apagué el motor y dejé que la lancha se balanceara suavemente mientras lanzaba la primera línea. El tiempo transcurrió sin que me diera cuenta. Estaba tan concentrado en la quietud del entorno que no percibí cuando el mar comenzó a cambiar. El agua se volvió extrañamente fría, mucho más de lo que debería de ser para esa época del año. De repente una brisa helada recorrió mi espalda, haciéndome temblar. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una broma, que era producto de la soledad y la oscuridad lo que me estaba afectando, pero no, sí era real, o al menos eso parecía. A unos metros de la lancha una figura emergía del agua. Al principio solo vi una cabeza que se movía lentamente como si alguien estuviera nadando con esfuerzo. Por instinto tomé la linterna y apunté hacia el punto donde había visto el movimiento. La luz reveló a un hombre, o al menos eso parecía. Sus brazos se agitaban débilmente como si estuviera al borde del agotamiento. Gritó con una voz que apenas se distinguía sobre el sonido de las olas. El miedo me invadió, pero la idea de dejar a alguien morir me impulsó a actuar. Encendí el motor y dirigí la lancha hacia él. Mientras me acercaba noté algo que no encajaba. Sus movimientos no eran los de alguien luchando por mantenerse a flote. Eran más mecánicos y extraños, como si su cuerpo no estuviera realmente en control. Pero ya estaba demasiado cerca para dar marcha atrás. Extendí la mano ofreciéndole ayuda para subir. En ese momento levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Nunca olvidaré su mirada. No había vida en sus ojos, solo una profundidad vacía y oscura, como si el mar lo hubiera reclamado hace mucho tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se cerró con fuerza antinatural sobre la mía. El frío que emanaba era insoportable, como si su carne estuviera hecha de hielo. Tiró de mí con una fuerza que no debería haber sido posible para alguien tan agotado. Fue entonces cuando lo supe. No era humano. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo seguramente. Luché con todas mis fuerzas para liberarme, pero su agarre era implacable. Sentí como el pánico se apoderaba de mí mientras la lancha comenzaba a inclinarse hacia el agua, como si un peso invisible la estuviera arrastrando. El agua fría se filtraba en mis botas y supe que si caía al agua, estaría perdido. En un acto desesperado, con la mano que tenía libre tomé la navaja que siempre llevaba en el cinturón y corté el lazo que había entre nosotros. En ese momento el hombre desapareció como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó el agua calmada y el silencio abrumador. Regresé a la costa tan rápido como pude, con el corazón martillando en mi pecho y la sensación de que alguien me seguía por la espalda. Nunca hablé de lo que sucedió esa noche con mi hermano ni con nadie más hasta ahora, pero cada vez que paso por ese lugar siento su presencia. Esa figura que emergió del agua pidiendo ayuda, pero que en realidad quería llevarme con él a las profundidades. Nunca volví a pescar solo de noche. Algo en esas aguas me hizo entender que no todo lo que parece pedir ayuda es lo que aparenta ser. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Buenas noches.
Mi nombre es Agustín Flores y la historia que estoy a punto de contarte sucedió a principios de los años 2000. Mis amigos de la universidad y yo decidimos que necesitábamos un descanso después de semanas de exámenes finales. Así que como cualquier otro grupo de jóvenes con ansias de libertad, organizamos un campamento improvisado en una playa remota. Llegamos al lugar justo antes del atardecer. La playa estaba casi desierta salvo por unas fogatas lejanas que apenas se veían. Era perfecto para lo que buscábamos. Tranquilidad, risas y tal vez unas cuantas historias de terror alrededor de la fogata. Pasamos toda la tarde montando nuestras tiendas, recolectando leña y disfrutando del paisaje. El sol se escondía en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosas, mientras las olas del mar rompían suavemente contra la orilla. Todo parecía ideal. Cuando cayó la noche, encendimos una gran fogata y comenzamos a asar malvaviscos. Las risas y el olor a humo se mezclaban con el sonido constante del mar. Estábamos en nuestro propio pequeño paraíso. Sin embargo, después de unas horas sentí la necesidad de alejarme un poco del grupo. Había bebido un poco más de lo usual y necesitaba un momento para mí, además de encontrar un lugar apartado para ir al baño, claro. Caminé a lo largo de la playa buscando un lugar más alejado. La luna estaba alta y su luz se reflejaba en las aguas, dándole un brillo plateado al mar. La noche estaba serena, pero había algo en el aire que me hizo sentir inquieto. Tal vez fue la distancia del campamento o quizás el simple hecho de estar solo en medio de la oscuridad. Seguí caminando, alejándome cada vez más del resplandor de la fogata, hasta que el sonido de mis amigos riendo y hablando se desvaneció por completo. El único ruido era el del mar susurrando en la noche. Entonces vi algo que me dejó paralizado. Una figura sentada en la arena justo en donde las olas tocaban la orilla. Mi corazón dio un vuelco y casi se me sale del pecho. No había notado a nadie más en la playa cuando llegamos y no había visto a nadie acercarse mientras caminaba. Me detuve en seco. El aliento atrapado en mi garganta casi me ahoga. Algo en la forma en la que estaba sentada, tan inmóvil y solitaria, me llenó de una inexplicable sensación de pavor. «Hola», pregunté con voz temblorosa, esperando que ella levantara la cabeza, pero no hubo respuesta. El silencio se hizo insoportable. Di un par de pasos más con la esperanza de que al acercarme pudiera entender mejor lo que estaba ocurriendo. Su ropa estaba empapada como si hubiera salido del mar hace apenas unos minutos. Las olas rozaban sus pies, pero ella no se movía. «¿Estás bien?», insistí, ahora a solo unos metros de ella. Fue entonces cuando levantó la cabeza. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando la luz de la luna iluminó su rostro. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, dos pozos negros que parecían absorber la poca luz de la luna. Su boca se abrió lentamente como si intentara hablar, pero no emitió sonido alguno. Retrocedí algunos pasos. Sentía mi corazón ya fuera de mi pecho. El pánico comenzó a instalarse en mi mente. Quise correr, regresar al campamento, pero mis pies parecían anclados a la arena. Todo mi ser gritaba que algo estaba terriblemente mal. De repente la mujer comenzó a levantarse lentamente. Sus movimientos eran antinaturales, como si sus articulaciones no funcionaran bien, como si tuviera los huesos rotos. El sonido de las olas se hizo más fuerte, casi ensordecedor, y el aire alrededor de nosotros pareció moverse más rápido y frío. No podía moverme. El miedo me tenía paralizado. Ella dio un paso hacia mí y pude ver el agua goteando en su vestido, formando pequeños charcos en la arena. Había algo profundamente perturbador en la forma en que se movía, en la forma en que su cuerpo parecía resistirse al propio acto de estar de pie. Finalmente mi instinto de supervivencia se activó. Di media vuelta y corrí lo más rápido que pude. El sonido de mis pisadas se mezclaba con el rugido del mar y el eco de mi propia respiración. No miré atrás. No me atreví. Solo corrí con la esperanza de que si me alejaba lo suficiente, lo que sea que fuera ella, desaparecería. Cuando llegué al campamento jadeando y sudando frío, mis compañeros se giraron hacia mí sorprendidos por mi estado. «Hey, ¿qué te pasa?», preguntó uno de ellos notando mi expresión. No pude hablar de inmediato. Necesitaba recuperar el aliento y sobre todo aclarar mi mente. Pero cuando finalmente logré contarles lo que había visto, sus risas cesaron.
Intentaron razonar conmigo diciendo que probablemente había sido el cansancio o el alcohol, pero algo en mis ojos les hizo entender que no era una broma. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro pálido y esos ojos vacíos, y aunque eventualmente volvimos a nuestras vidas normales, el recuerdo de esa noche en la playa y de la mujer empapada nunca me dejó. Aún hoy me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado un poco más, si no hubiera corrido, pero nunca quise averiguarlo realmente. Mi nombre es Isaac Pérez y te relataré la historia que me sucedió una noche mientras pescaba. El mar estaba tranquilo y las estrellas iluminaban el cielo sin una nube a la vista. Decidí aventurarme un poco más lejos de lo habitual, buscando un buen lugar para lanzar mi anzuelo. Todo parecía indicar que sería una buena jornada, pero de repente, en cuestión de minutos, el cielo se oscureció y un viento helado comenzó a soplar desde el horizonte. Sin aviso alguno, una tormenta se desató. Las olas se levantaron con fuerza y los truenos resonaron como si el cielo se fuera a partir en dos. En medio del caos tomé la decisión de dirigir mi pequeña lancha hacia la playa más cercana para resguardarme. Navegar en esas condiciones fue complicado. Las olas golpeaban con furia y el viento amenazaba con volcar mi embarcación en cualquier momento. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, finalmente logré llegar a la costa. Apenas toqué tierra firme, arrastré la lancha lo más lejos posible del agua y me adentré en la selva en busca de refugio. Encontré un árbol grande y robusto, cuyas ramas parecían ofrecerme un mínimo resguardo de la tormenta. Me senté debajo, empapado y con frío, esperando a que el temporal cesara. El ruido de la lluvia y los truenos eran ensordecedores. Estaba solo, completamente solo, o al menos eso creía. De un momento a otro, cuando el estruendo de la tormenta disminuyó un poco, escuché algo que me erizó la piel. Era un llanto, un lamento prolongado que parecía venir desde el mar. El ruido de la lluvia y los truenos eran ensordecedores. Estaba solo, completamente solo, o al menos eso creía. De un momento a otro, cuando el estruendo de la tormenta disminuyó un poco, escuché algo que me erizó la piel. Era un llanto, un lamento prolongado que parecía venir desde el mar. Mi curiosidad, mezclada con un terror irracional, me llevó a asomarme entre las ramas del árbol. Miré hacia la orilla, tratando de identificar la fuente de ese llanto, y entonces los vi. A lo lejos, sobre la turbia agua del mar, había figuras humanas, pero con cada relámpago la escena se hacía más clara. Eran personas que con gran esfuerzo caminaban desde las profundidades del mar hacia la orilla. Sus cuerpos, al principio oscuros e indistintos, empezaron a cobrar forma y detalle, pero esos detalles no eran de este mundo. A medida que se acercaban, sus rostros y sus cuerpos se volvían cada vez más humanos, pero no del todo. Eran humanos en estado de putrefacción. Sus caras mostraban un sufrimiento indescriptible, como si cada paso hacia la orilla les causara un dolor inimaginable. Los quejidos y lamentos se intensificaron y con cada relámpago el espectáculo se volvía más grotesco. Algunos tenían partes de sus cuerpos descompuestas, mientras que otros mostraban heridas abiertas y de las que parecía emanar agua oscura y pestilente. Mi corazón latía con fuerza y mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. Quería huir corriendo lo más lejos posible, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado, atrapado entre el terror y la incredulidad. De repente, mientras uno de esos seres, una mujer cuyo rostro parecía haber sido desgarrado por alguna criatura, giraba su cabeza hacia mí. Mis nervios no pudieron más y pisé una rama seca. El crujido resonó fuerte en la noche y su mirada se clavó en mí. Sentí como si su sufrimiento se trasladara a mí, como si toda su desesperación se concentrara en ese instante. Y no era la única. Uno a uno todos los espectros que habían emergido del mar giraron su rostro hacia mí. Sus ojos o lo que quedaba de ellos parecían vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una ira y una desesperación fatal. Mi cuerpo temblaba de terror. Sabía que no debía moverme, que cualquier acción precipitada podría atraerlos hacia mí, pero el miedo era paralizante. Justo cuando sentí que no podría soportarlo más, un rayo cayó en el mar iluminando todo el paisaje por un segundo eterno. Y entonces desaparecieron.
El trueno que siguió fue ensordecedor, pero los espectros, esos seres que había visto salir del mar, ya no estaban. La playa quedó vacía con solo la lluvia y el viento golpeando la costa. Me desplomé bajo el árbol sin poder procesar lo que acababa de suceder. La tormenta pasó tan rápido como llegó. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte, supe que tenía que irme de ahí. Sin mirar atrás, nunca volví a pescar en esa costa, y nunca hablé de lo que vi esa noche hasta ahora. Pero cada vez que escucho el sonido del mar en una noche tormentosa, no puedo evitar recordar esos rostros, esas almas atrapadas entre este mundo y el otro, buscando desesperadamente alcanzar la orilla. Mi nombre es Luis Carrillo y lo que te voy a contar pasó una noche que aún no puedo olvidar. Vivo en un residencial frente al mar cerca de Boca del Río, Veracruz. Es un lugar bonito con una vista increíble del océano. Mi casa está en una calle larga que termina en un club de playa con una puerta que da directo hacia la arena. Esa noche, como muchas otras, salí a correr para despejarme. Eran como las 11 de la noche, la brisa del mar estaba fresca y el sonido de las olas rompía el silencio. Mientras corría me fui hacia el club de playa que se levantaba imponente al final de la calle. Era un lugar tranquilo con luces tenues y olas golpeando suavemente las rocas cercanas. Siempre me sentía tranquilo en esos momentos, pero esa noche la calma se me fue de una manera que jamás hubiera pensado. Cuando llegué frente al mar sentí un impulso raro, como si algo me jalara hacia la playa. Decidí bajar por la pequeña escalera de piedra que llevaba directo a la arena. Mientras caminaba miré hacia donde las olas se rompían. De repente en la oscuridad vi algo moverse en el agua, algo que no cuadraba con las olas. Era una figura que salía del mar como si alguien estuviera nadando hacia la orilla. Me detuve intrigado pero también algo nervioso. La figura se iba viendo cada vez más clara conforme se acercaba, hasta que vi que era un hombre con rasgos afrodescendientes. Su piel oscura resaltaba en la espuma blanca del mar y se movía como si estuviera desesperado, huyendo de algo. Cuando llegó a la orilla, el hombre se levantó del agua, empapado y respirando fuerte, con una cara de puro miedo. No había nadie más por ahí, solo él y yo. Y el mar parecía tranquilo, como si no hubiera pasado absolutamente nada. El hombre, que estaba temblando, llevaba puesto lo que parecía ser un pantalón hecho de una manta gruesa y una camisa muy grande del mismo material. Era una ropa rara, y eso me puso aún más nervioso. Se quedó un momento en la arena, mirando hacia el mar como si esperara que algo horrible saliera de ahí. De repente sus ojos se encontraron con los míos. Pude ver en su mirada un miedo tan grande que me dejó helado. No sabía si acercarme para ayudarlo o salir corriendo, pero antes de que pudiera hacer algo, él empezó a correr hacia mí. Los segundos parecían eternos mientras lo veía venir a toda velocidad. Mi cuerpo no reaccionaba, estaba paralizado del miedo. Entonces algo muy raro pasó. Justo cuando estaba a unos pocos metros de mí, el hombre simplemente se desvaneció. No disminuyó la velocidad, no tropezó, no hizo ningún movimiento raro. Un segundo estaba allí y al siguiente desapareció como si nunca hubiera existido. Me quedé solo en la playa y el sonido de las olas de repente se volvió ensordecedor. Un frío terrible me recorrió y no entendía lo que había pasado. ¿Acaso me lo había imaginado? Pero no. Sabía que lo que había visto era real, tan real como la arena bajo mis pies y el mar que seguía rompiendo en la orilla. Salí corriendo de la playa sin mirar atrás, sintiendo como si algo pudiera alcanzarme en cualquier momento. Cuando llegué a la calle me detuve un momento para recuperar el aliento, mirando hacia la playa vacía y tranquila, sin rastro alguno de aquel hombre. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero dentro de mí sabía que nada sería igual. Desde esa noche evito bajar a la playa cuando oscurece. Lo que viví me dejó marcado. No tanto por haber visto un fantasma, sino por el miedo en los ojos de ese hombre. La ropa que llevaba, el terror en su cara y cómo desapareció frente a mí son imágenes que no puedo sacar de mi cabeza. Y aunque he tratado de seguir con mi vida normal, cada vez que el sol empieza a ocultarse no puedo evitar mirar hacia el mar, esperando no volver a ver esa figura saliendo de las olas. Recuerdo aquella noche de 1972 como si hubiera sido ayer.
Había estado de fiesta en Sayulita, un pequeño pueblo costero que, aunque no era tan conocido en aquellos días, ya empezaba a atraer visitantes a las fechas importantes. La celebración de la fiesta de elegido se alargó más de lo previsto, y siendo un joven aventurero decidí regresar caminando a San Pancho. Era un trayecto complicado, atravesando cerros y playas rodeadas de selva, pero lo había hecho antes y la oscuridad nunca me había asustado, al menos hasta ese día. Con la brisa del mar acariciando mi rostro y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, comencé mi caminata. Aunque las sombras de los árboles y la vegetación densa creaban formas inquietantes en el suelo, no le di mayor importancia pues estaba acostumbrado a la soledad y los ruidos de la selva. Sin embargo, algo en esa noche se sentía diferente, una especie de tensión en el aire que no podía ignorar. Caminaba por una de esas playas que parecían salidas de un sueño, rodeada de selva densa y el mar extendiéndose como un manto oscuro e infinito. Fue en ese momento cuando vi algo extraño a lo lejos. Al principio pensé que era un perro, un animal grande y oscuro que se movía entre las sombras, pero había algo extraño en su forma, en la manera en que sus ojos brillaban con un fulgor rojo que me hizo detenerme en seco. El pelo de mi nuca se erizó y todos mis sentidos me decían que debía alejarme lo más rápido posible, pero mis pies parecían clavados en la arena. El animal comenzó a acercarse lentamente con sus pasos casi inaudibles sobre la arena húmeda. Sentí que mi corazón se aceleraba y mi mano instintivamente se deslizó hacia mi cinturón, donde llevaba una navaja que siempre me acompañaba en mis travesías. En ese momento supe que no era un perro común. Su forma se distorsionaba como si la sombra que lo rodeaba estuviera viva. El perro, si es que aún se le podría llamar así, se abalanzó sobre mí con una velocidad inhumana. Apenas tuve tiempo de sacar la navaja antes de que su peso me tirara al suelo. Pude sentir su aliento caliente en mi cara y sus ojos tan rojos como sangre me miraban fijamente mientras sus dientes se acercaban peligrosamente a mi garganta. Sin pensarlo dos veces alcé la navaja y la clavé a su costado, pero lo que ocurrió después me dejó helado. La criatura saltó hacia atrás tambaleándose mientras su cuerpo comenzaba a cambiar. Frente a mis ojos el perro se convirtió en un hombre, un ser humano de piel oscura y mirada penetrante que me observaba con una mezcla de odio y dolor. La sangre fluía de la herida en su costado, manchando la arena en sus pies. Sin decir una palabra, el hombre, ahora en su forma humana, comenzó a correr hacia el mar. A pesar del miedo que me paralizaba, me incorporé lo más rápido que pude, pero él ya había alcanzado el agua. Lo vi nadar entre las olas, adentrándose en la oscuridad del océano como si fuera su hogar. La luna reflejó su figura por un breve instante antes de desaparecer completamente en la negrura del mar. Me quedé allí respirando con dificultad, sin poder comprender lo que acababa de suceder. El sonido de las olas y el viento en la selva parecían retomar su curso normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que nunca olvidaría esa noche. Sabía lo que había enfrentado. Un nahual, un ser capaz de tomar la forma de un animal para acechar en la oscuridad. Llegué a San Pancho al amanecer. Nunca volví a hacer ese recorrido de noche, y cada vez que me encontraba solo en la selva o cerca del mar, no podía evitar mirar hacia las sombras, esperando no ver esos ojos rojos acechándome de nuevo. Esa fue la última vez que lo vi, pero cada vez que pienso en esa noche siento el mismo escalofrío recorriendo mi cuerpo, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender del todo, y aunque los años han pasado, el miedo sigue siendo tan vivo como aquella noche.